Hay historias que simplemente desafían toda lógica. Hoy vamos a adentrarnos en una de ellas, un suceso que sacudió a toda una comunidad en Gorakhpur, Uttar Pradesh. Se trata de un acto de violencia, pero no uno cualquiera, sino uno que ocurrió dentro de una misma familia. Analicemos juntos qué pasó y, sobre todo, qué es lo que todavía no se logra entender. Detengámonos un momento en esta imagen. Es la descripción que dieron los testigos y es en serio el punto de partida de todo esto. Un joven de 24 años sentado al lado de los cuerpos de 3 de sus familiares. La escena por sí sola ya plantea una pregunta inmensa, casi abrumadora. ¿Cómo se llegó a este punto? Para intentar comprenderlo, primero tenemos que ubicarnos en el momento del descubrimiento, justo como lo vivieron los vecinos del lugar. Pensemos en el shock de ese momento. Para los aldeanos de Janga, era un día como cualquier otro, en un lugar conocido, entre gente que se conoce de toda la vida. Y de repente, se encuentran con una escena que parece salida de una pesadilla. No había explicación, solo un hecho brutal que los impulsó a hacer lo único que podían hacer: llamar a la policía y alertar que algo estaba terriblemente mal. Pero claro, lo que encontraron los aldeanos fue el resultado final, la conclusión de la historia. Ahora tenemos que retroceder solo unos instantes para ver cómo se desató esta tragedia. Y aquí es donde todo se vuelve aún más desconcertante. El origen de esta masacre no fue una vieja rencilla ni una gran disputa familiar. No, todo comenzó como un acto repentino, casi trivial, que escaló de una forma que nadie, de verdad nadie podría haber anticipado. El catalizador: Ram Dayal Maurya, el acusado de 24 años, y un ataque a un animal. A ver, repasemos esta secuencia porque es aquí donde reside la clave de la tragedia. Todo empieza con Ram Dayal atacando a un búfalo. Su abuelo, Kuber, hace lo lógico, ¿no? Intenta calmarlo, detenerlo. Pero en lugar de calmarse, Ram Dayal redirige toda esa furia hacia él. Al escuchar los gritos, el hermano del abuelo, Sadhu, y su esposa Draupadi corren a ayudar, solo para convertirse en las siguientes víctimas. En cuestión de minutos, lo que era un intento de mediación se transformó en un triple homicidio. Con la llegada de la policía, la escena del crimen pasa a ser oficialmente un caso. Así que veamos ahora cómo las autoridades empezaron a armar este rompecabezas. La respuesta de la policía fue rápida, muy metódica. Lo primero que hicieron fue arrestar a Ram Dayal ahí mismo, en el lugar de los hechos. Al parecer, no opuso resistencia. Recuperaron el arma, la pala, de inmediato. Estos son los primeros pasos cruciales: asegurar al sospechoso, la evidencia y, claro, empezar los procedimientos forenses con las autopsias para determinar las causas de muerte de manera oficial. Pero mientras la policía iba estableciendo los hechos del por qué, el cómo y el quién, la pregunta más difícil de todas seguía ahí, en el aire, sin respuesta: el por qué. Esta es la pregunta que persigue a todos, a los investigadores y a la comunidad. No había un conflicto por tierras, ni una disputa por dinero, ni se sabía de alguna enemistad familiar. Estamos hablando de un acto de violencia extrema contra las personas que de hecho estaban intentando ayudar. ¿Qué puede explicar algo así? A falta de un motivo claro, la primera hipótesis de las autoridades apunta al estado mental del acusado. Y aquí es muy importante entender algo: la etiqueta mentalmente inestable no es un diagnóstico clínico. Es un término preliminar que usa la policía cuando un acto de violencia simplemente carece de una razón lógica. Es como un marcador de posición, una forma de decir: no entendemos esto, mientras la investigación de fondo apenas comienza. Y esto añade otra capa de complejidad al asunto. El ataque no fue un incidente 100% aislado. Días antes, Ram Dayal ya había mostrado un comportamiento errático, amenazante, en público. Esto sugiere que algo ya estaba pasando con él, un patrón de conducta preocupante que terminó explotando de la peor manera posible. Entonces, al final de este recuento de los hechos, no nos quedamos con certezas. Nos quedamos con un montón de preguntas que todavía hoy flotan en el aire. Esta tabla lo ilustra todo a la perfección. Por un lado, sabemos los elementos básicos del crimen: quién es el responsable, quiénes son las víctimas, qué arma se usó y cómo pasó todo. Pero la columna de la derecha está llena de vacíos. No se conoce el motivo, ni el detonante exacto de esa furia, ni el estado mental real de Ram Dayal, y mucho menos por qué un incidente menor escaló a una masacre en segundos. El punto clave es que los hechos a veces no cuentan toda la historia. Y esta es la reflexión final que nos queda. Este caso de Gorakhpur nos obliga a enfrentar una idea aterradora: que a veces la violencia no tiene una lógica clara. Nos deja con una pregunta muy inquietante. Cuando una tragedia como esta ocurre en el núcleo más íntimo de una familia,
¿Es posible encontrar alguna vez una explicación que de verdad tenga sentido?